Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué honor, qué placer estar aquí para ser ya aproximándonos al final del Evangelio de Mateo. Tenemos este video, un video más para abordar Mateo 28 y dar una conclusión de este estudio enfocado en el aspecto mesiánico y judío de este evangelio. Y posteriormente vamos a estar estudiando el evangelio de Marcos con su propio enfoque de contexto, de época, de destinatarios. El evangelio de Marcos fue originalmente pensado para el pueblo o para el público romano. Tiene una serie de características especialmente adaptadas a la mente romana y nos va a ayudar el estudio de Marcos a contrastar lo que estamos viendo en Mateo. Es muy importante entender las diferencias sustanciales que hay entre Mateo, Marcos y Lucas. Lucas, este tercer evangelio sinóptico destinado a griegos. Pero bueno, estamos un poco lejos de eso todavía. Estamos en Mateo 27. Quiero hacer un énfasis especial en este capítulo sobre la mentalidad judía que hay detrás de este escrito del libro de Mateo y cómo los destinatarios habrían leído, cómo les habría llegado el mensaje escrito por Mateo, un judío. Una discusión entre judíos, como lo he dicho a lo largo de estos 30 capítulos casi que tenemos en el estudio de Mateo. Pero bueno, vamos a comenzar como siempre con un editorial y fíjense hacia dónde apunta la línea editorial de esta nota de introducción que paso a leerles. Tenemos lo siguiente. El título de esta nota editorial es La causa pendiente entre Jehová e Israel. El Evangelio de Mateo no concluye con una historia sellada por el tiempo, sino con un proceso judicial suspendido en los tribunales de la justicia divina. Lo que la mayoría de los lectores cristianos percibe como el final, la crucifixión y la resurrección de Cristo, desde la óptica mesiánica y profética, no existe una clausura del litigio entre Jehová e Israel, sino que lo deja en un estado de espera procesal. Israel compareció ante su propio Mesías, lo acusó, lo condenó y lo entregó al poder extranjero sin reconocer que el acusado era en verdad el gran y único juez de Israel. El fallo contra Jesucristo no solamente fue ilegítimo, la sentencia contra él fue inválida. El tribunal que lo juzgó y lo condenó estaba corrompido y carecía de autoridad moral. Pero el expediente quedó abierto y la escritura misma afirma y atestigua que el proceso aún no ha sido resuelto. El concepto de litigio o causa aparece repetidas veces en los profetas. Isaías, por ejemplo, abre su libro con una escena de tribunal. Jehová viene a juicio
contra los ancianos de su pueblo, dice Isaías 3:14. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque Jehová habla. Isaías 1:2. Miqueas eleva el mismo tono al decir: oíd montes, el pleito de Jehová. Miqueas 6:2. Y Oseas resume esta acusación diciendo: Jehová tiene pleito contra los moradores de la tierra. Oseas 4:1. Estos términos no son meras metáforas literarias. Expresan la relación judicial de un pacto roto. Dios es el demandante, la casa de Israel la parte demandada. La ley mosaica es el contrato vinculante y los profetas son los testigos citados a declarar. Cuando Mateo registra el proceso de Jesús ante el Sanedrín y ante Pilato, el lenguaje legal de los profetas encuentra su clímax histórico. El pueblo, que había sido demandado por rechazar al Mesías, se atreve a invertir los roles y colocar al propio legislador en el banquillo de los acusados. En Mateo 26 y 27 asistimos al juicio más irregular de la historia de Israel y también de la historia humana. De noche, sin causa legítima, con testigos falsos, violando toda norma de procedimiento rabínico y romano, Israel, a través de su estructura religiosa, rompe el pacto jurídico que lo vinculaba a su Dios, al declarar culpable al inocente, y asimismo se declara culpable a sí mismo. La frase dicha por la multitud de judíos a instancias de la cruz, cuando Pilato les pregunta: ¿a vuestro rey he de crucificar? La frase es lapidaria. ¿Qué contestaron los judíos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, según Mateo 27-25. Esta no es una expresión pasajera, es una autoimposición de responsabilidad legal, una fórmula de consentimiento judicial que sella el expediente del caso hasta su futura reapertura. Israel haciéndose cargo de la muerte de su Mesías. La resurrección de Cristo no fue un acto poético, no fue un acto de esperanza, sino más bien el veredicto de apelación de parte de Dios hablando del cielo. En palabras de la Escritura, los apóstoles dijeron: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Estas son las palabras que dijeron los apóstoles al sumo sacerdote y al Sanedrín que estaban interpelándolos, acusándolos y diciéndoles que no predicaran más en nombre de Jesús. Los apóstoles dicen: el Padre, el Dios de nuestros padres, resucitó a Jesús, a quien vosotros colgasteis matando en un madero. El tribunal terrenal lo había declarado culpable, pero el tribunal celestial había anulado el fallo, dando resurrección a Jesucristo.
No obstante, la anulación no significa que Dios haya cerrado el caso contra Israel, sino el traslado de la jurisdicción. La causa pasó del Sanedrín a la corte divina, donde aguarda el día de la restitución de todas las cosas, según Hechos 3:21. Hasta entonces, el pueblo que dictó la sentencia errónea permanece bajo instrucción judicial, en suspensión de juicio, pendiente de su comparecencia final ante el Mesías que rechazó. El período presente, la era de la Iglesia, no representa un nuevo juicio, sino una pausa administrativa en el proceso. El expediente de Israel no fue archivado, fue diferido técnicamente. Durante este intervalo, el Evangelio del Reino se universaliza no como un reemplazo, sino como un testimonio intermedio para dar testimonio a todas las naciones. Pero el proceso se reabrirá. Los profetas anunciaron una futura comparecencia nacional donde Israel, quebrantado, reconocerá al juez y al Mesías que rechazó en aquella oportunidad. Zacarías capítulo 12, capítulo 13 y Romanos capítulo 11 dan cuenta de esto. Ese día futuro, el pleito concluirá en una reconciliación, no en una condena. Momento en el que el nuevo pacto finalmente hará efecto en Israel. Dice la Escritura: venid, dice Jehová, y razonemos. Palabras de Jehová a Israel en Isaías 1. Venid y razonemos, dice Jehová, aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Bienvenidos al estudio de Mateo. Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que esta nota editorial haya ayudado a esclarecer una realidad que suele ser pasada por alto de parte del pueblo cristiano evangélico. El pueblo cristiano evangélico tiene a la resurrección y la crucifixión, la resurrección, la ascensión, de lo cual se habla tan poco también, como un caso cerrado, como una cuestión del pasado, como la victoria absoluta de Dios sobre el mal, sobre el pecado. Pero esta no es la verdadera Escritura. Hay un juicio pendiente todavía contra Israel, un juicio que no está basado como lo sería en términos humanos, sobre la base de la justicia solamente, o sobre la base de tomar revancha, venganza. El juicio que le espera a Israel no está sostenido sobre una base revanchista de parte de Dios, sino con el objetivo de juzgarlo justamente y restaurarlo, que es el objetivo final, según vemos, según hemos estudiado,
en el nuevo pacto en las Escrituras, de lo cual habla Jeremías, y en otros profetas se da cuenta de ello. Dios persigue el objetivo de dar a Israel un corazón nuevo, algo que hasta ahora, a lo largo de la historia, Israel no ha experimentado como institución nacional. Es algo desconocido, un fenómeno que está reservado para los tiempos de su plena restauración. Entonces estamos mirando Mateo desde una perspectiva de las cosas que aún quedan pendientes sobre Israel. Es difícil no ver hoy por hoy, año 2025, algún tipo de relación entre el estado actual del pueblo judío, disperso en todo el mundo, odiado especialmente por sus políticas genocidas, no solamente contra el pueblo de Gaza, sino contra todo tipo de población que no se rinde a los pies del Estado moderno, genocida, sionista de Israel. Es difícil no ver un atenuante, una relación entre el estado catastrófico moral de Israel, un pueblo que el derecho internacional no le afecta ni la más mínima norma del sentido común que establece un derecho a los seres humanos, a la vida, ¿no? Es extraño ver hasta qué punto la degradación y la corrupción moral ha calado en el pueblo de Israel, especialmente todos aquellos judíos que consienten y no tienen vergüenza de decirlo en la política genocida que está llevando adelante el Estado moderno de Israel en los últimos 75, 76 años. Personalmente no dejo de ver una relación, un vínculo entre el Estado de Israel visto desde la perspectiva profética, que es un Estado que va a comprometerse cada vez más moral y espiritualmente hasta que sufra las calamidades que le esperan en la gran tribulación, etapa posterior al rapto de la iglesia cristiana, para su futura restauración. Pareciera que cada año o cada mes a esta altura que pasamos, Israel se acerca voluntariamente más y más a su autodestrucción. Gracias a Dios que Dios tiene un plan para Israel y que no va a permitir que esto ocurra. Pero lo que sí está previsto es la reapertura del caso de Dios, de Jehová Dios, contra su pueblo para restaurarlo y purificarlo. Esto es algo terrible. Y la nota editorial que trato de sostener es que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo no son en ninguna manera el punto final de aquel conflicto entre el Mesías y su pueblo, sino simplemente una causa pendiente, que parece, por el análisis que podemos hacer de la realidad real que nos rodea, parece que Israel se está acercando al colmo de sus pecados, históricamente hablando, ¿no? Desde su incursión en la tierra de Palestina, gracias a las políticas sionistas, gracias al imperio británico, más tarde gracias hasta ahora al imperio norteamericano, que es el que solventa y sustenta los gastos de ese estado genocida, peleado con todos los pueblos que están a su alrededor, algo que se condice perfectamente
con el pulso que habría de tomar este pueblo a lo largo de esta era, comprometiéndose cada vez más y acercándose cada vez más a la hora de su propio juicio y purificación. Pasemos a la Escritura y analicemos el capítulo 27 de Mateo y veamos cómo aconteció aquella mañana del jueves. Dice Mateo 27:1, venida la mañana, esto fue el jueves muy temprano, todos los príncipes y sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. El día anterior, si ustedes leen Mateo 26, habían tomado consejo para prenderle. Pero ahora que ya lo tenían, tomaron consejo para entregarle a muerte. Esta era otra etapa en el proceso, en el plan maquiavélico que había ideado la cúpula política y religiosa de Israel. Y consecuentemente, ¿qué hicieron? Bueno, le llevaron atado, después que Judas lo había señalado en el huerto de Getsemaní, los soldados judíos, la guardia del templo, lo había traído atado y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Hay que tener en cuenta que Poncio Pilato normalmente ejercía su función política en Cesarea, en la costa, ahí a la vera del mar Mediterráneo, en Cesarea de Filipo. Pero Poncio Pilato se trasladaba para la fiesta de la Pascua a Jerusalén por el alboroto y por el potencial poder del pueblo judío de rebelarse ante las autoridades que lo gobernaban. Pilato era un político astuto, previsor, y para la fiesta de la Pascua, donde evidentemente la efervescencia nacionalista de Israel subía, Pilato se trasladaba de Cesarea de Filipo, donde tenía realmente su casa de gobierno, ¿no? Derivada, por supuesto, de Roma, se trasladaba a Jerusalén y estaba esos días hasta que se aquietaban las aguas y se calmaban los ánimos fervientes de los judíos. Entonces, estando Poncio Pilato, procurador romano, en Jerusalén, se lo entregaron a él. El pueblo judío, la autoridad judía no tenía autoridad, valga la redundancia, para condenar a muerte. Entonces, tomaron consejo para entregarle a muerte a la autoridad competente, que era Pilato, porque ellos no podían matarlo. Entonces, nos dice Mateo que Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, efectivamente, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿qué a nosotros? Míralo tú. Expresión que significa: a nosotros, ¿qué nos importa tus problemas de conciencia, Judas? Hacete cargo. Ya está. Problema tuyo. El problema de Judas no era un arrepentimiento genuino como el que produce el Espíritu Santo, sino un cargo de conciencia con el cual no podía vivir. La diferencia entre un arrepentimiento generado por Dios es que el arrepentimiento generado por Dios es para vida, para
para obtener la paz, para obtener la reconciliación, para librar la conciencia del mal que acusa al ser humano. La diferencia está en que el arrepentimiento generado por Dios en una persona es para vida, mientras que un cargo de conciencia meramente humano es para muerte, es algo insoportable, con lo cual ese ser humano no puede vivir. Y consecuentemente, ¿qué hizo Judas? Como no había sido arrepentido en el sentido bíblico, sino que no podía convivir con el peso de su pecado, arrojando las piezas de plata al templo, salió y fue y se ahorcó, se suicidó. En cuanto a esto, Mateo aclara que los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, fíjense la hipocresía hasta qué punto llegaba, ¿no? No es lícito, dijeron los sacerdotes, los príncipes, echarlas en el tesoro. Poner este dinero en el tesoro no es lícito. ¿Por qué? Porque es precio de sangre. Es un dinero con el cual hemos sobornado a alguien para que entregue a alguien a la muerte. Es dinero sucio. Entonces no es lícito que pongamos este dinero sucio con el dinero del tesoro del templo, porque el dinero del tesoro se podría corromper. Ustedes fíjense la lógica extraordinaria de parte de esta gente, ¿no? Mantener esos estándares de pureza, ¿no? Esa conflictividad, ¿no?, que se ve en esta cuestión, mientras que al mismo tiempo le están diciendo a Judas, ¿qué me importa, Judas, si vos tenés un cargo de conciencia? Nosotros tenemos lo que queríamos y lo vamos a matar a Cristo y no nos importa nada. El poder es nuestro. Pero sin embargo dicen, no, que este dinero no toque el tesoro del templo. Entonces discutieron entre ellos y tomaron consejo a ver qué hacían con ese dinero que no podían poner de nuevo en el tesoro del templo. ¿Qué hicieron con el dinero? Compraron con ellas, con las monedas, el campo del alfarero para, fíjense cómo solucionaron esto, ¿no? ¿Para qué? Para sepultura de los extranjeros. Este era un problema, porque para este tipo de mentalidad religiosa, cuando moría un extranjero era un problema de contaminación muy grande. Entonces, lo ideal, mataron varios pájaros de un tiro acá. Compraron un campo para la sepultura de los extranjeros. ¿Ves? Les cerró el negocio completamente. Por lo cual, dice Mateo, aquel campo fue llamado campo de sangre hasta el día de hoy, dice Mateo. Mateo con esto quiere decir, Mateo escribe más o menos unos 30 años después de la crucifixión, ¿no? Mateo escribe, según lo que sabemos hasta ahora, aproximadamente en la década del 60. Esto pasa en el año 30 aproximadamente. 30 años después, Mateo está diciéndole a los judíos de Jerusalén, todavía 30 años después, este campo que se compró con estas 30 piezas de plata se sigue llamando campo de sangre. Mateo con esto da pruebas para que los judíos verificaran que todos los datos que da Mateo eran realmente originales y propios y provenían de un contexto de conflicto de aquella época. Eran datos verificables, eran datos que los judíos de la época de Mateo podían corroborar. Mateo tiene varias veces este detalle, ¿no? Les hace a los judíos esta merced de poner a disposición de ellos datos verificables para contrarrestar cualquier tipo de duda. No nos olvidemos que Mateo le escribe a los judíos incrédulos de su época. Mateo no le escribe a la iglesia. El Evangelio de Mateo, el libro de Mateo, me gusta más decirlo, no es un evangelio eclesiástico, es un evangelio mesiánico.
Versículo 9, entonces, dice Mateo, se cumplió, esto para la mente judía era muy importante, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio del estimado o del apreciado, en referencia a Cristo, el cual fue apreciado, irónicamente, ¿no? Por Jeremías lo dice, por los hijos de Israel. Fíjense, ¿no? Cómo Israel apreció, es un juego de palabras, ¿no? Ponerle precio y apreciar a Jesús. Un dato terriblemente irónico y profético que está registrado en Jeremías. Versículo 10, y las dieron por el campo del alfarero. Esto lo dice Jeremías también, ¿no? Como me ordenó el Señor. 27:11. Jesús estaba en pie delante del gobernador. Y el gobernador, Poncio Pilato, le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Fíjense lo que introduce Mateo. Fíjense lo que selecciona Mateo de aquella conversación que Jesucristo tiene con Pilato. Si ustedes toman tiempo para leer los pasajes paralelos en Marcos, en Lucas, en Juan, van a ver que la conversación de Jesús con Pilato es mucho más extensa. Pero Mateo es inspirado a señalar, a retomar solamente lo que tiene relación con el tema de Mateo, que es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, Mateo retoma de toda la conversación que Jesús tuvo con Pilato, exclusivamente esta parte que va de acuerdo con el tono y el tema de su escrito. Jesús como rey, Mesías del pueblo de Israel rechazado. El procurador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Siendo acusado por los príncipes los príncipes o principales de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Jesús, silencio total. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y él no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Quiere decir, esta expresión significa que Pilato estaba sorprendido. Estaba en shock, podríamos decir incluso. Y en el día de la fiesta que era con motivo de la Pascua, el gobernador acostumbraba soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso, dice Mateo, llamado Barrabás. Y reuniéndose ellos, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Esta es el diálogo, podríamos decir, que Pilato mantiene a la vez que está indagando a Cristo, haciéndole preguntas. A la vez tenemos a los judíos no muy lejos de la escena, los sacerdotes, los principales y la turba judía que había sido llevada o arrastrada por el poder político de corte hinchada barra brava, ¿no? Para que Pilato viera cuál era la voluntad del pueblo, teóricamente, ¿no? Esta barra brava que respondía a los intereses políticos de los principales sacerdotes, estaba allí siendo fácilmente guiada y dirigida por estos líderes. Reuniéndose ellos, Pilato les dijo, ¿a quién les voy a soltar? Porque sabía, fíjense Pilato, sabía que por envidia le habían entregado. Pilato, no hace falta que yo se lo diga, era un político con una carrera
bastante importante para llegar a estas instancias. Podía saber cuáles eran las acechanzas políticas que le ponían los jugadores que tenía enfrente. Era muy difícil gobernar Judea. Cualquier procurador que caía en Judea de parte de Roma sabía que no era fácil su labor. Pero Pilato sabía las intrigas, ¿no?, que había detrás de todo esto. Sabía que habían traído a Jesús simple y llanamente porque lo envidiaban, por celos, dicen otros pasajes. Y Pilato entonces les hace levantar la presión y les hace un juego, ¿no? Un juego semántico con un relato en el cual los pone a prueba. Y estando él sentado en el tribunal, Pilato, fíjense qué detalle, su esposa envió a él un mensaje diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. En aquella época los romanos eran muy supersticiosos y hacían mucho caso de los sueños que tenían, asignándole un valor trascendente. No estoy diciendo que no fuera el caso. Seguramente había detrás de los sueños de la esposa de Pilato algo especial, y ella se vio impelida a mandarle. ¿Hasta qué punto habrá sido la presión que sintió esta mujer, que le mandó un mensaje al marido diciéndole: no te metas con eso? Vieron que las mujeres las mujeres tienen un sexto sentido, vamos a reconocerlo, reconozcámoslo. Las mujeres son especiales para esto, ¿no? Cuando las mujeres dicen algo, mejor escuchemos. Fíjense que Pilato le hizo caso a la esposa, ¿no? No hasta donde debería haberlo hecho, porque no tenía ese impulso moral, pero algo hizo, algo detectó y algo hizo. Ahora vamos a ver qué hizo. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que dieran muerte a Jesús, ¿no? Esto es la coca y el pancho, Esto es lo de siempre, Fíjense, a ver, en la actualidad y desde hace muchos años, los políticos recurren a las barras bravas y a la parte, digamos, menos deseable de la sociedad para usarlos como ariete en actos políticos, ¿no es cierto? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Los príncipes y los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Entonces el gobernador, respondiendo, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Nos dice un pasaje paralelo que Barrabás era un homicida, era un asesino. Tengan en cuenta que nene era este Barrabás, no era un ladronzuelo, era un asesino. Pilato les dijo, fíjense cómo les hace el juego, ¿no? Les hace el juego como político para que esta multitud enardecida cometa los errores que son fáciles de cometer cuando están en ese estado de demencia colectiva y masiva. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos seguían gritando aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato, fíjense, el olfato político no se requiere ser tan fino, ¿no?, en las percepciones políticas, pero viendo Pilato que nada adelantaba,
antes se hacía más alboroto. Esto es algo que un procurador romano no quería, porque tenía que responder a Roma después por los alborotos, ¿no? ¿Qué hizo? Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo, un cobarde, que escenificó una escena en la cual se desliga de la autoridad, ¿no? Pero formalmente el que toma la decisión de entregar a muerte a Jesús, por más que él haya escenificado esto, fue Pilato, que fue un cobarde, porque prefería mantener el orden, ¿no? El buen orden, en lugar de fallar justamente como procurador. No quería el lío, Pilato, un muñeco útil del Imperio Romano como procurador. Sabía lo que quería Roma y sabía lo que tenía que hacer dentro de los estándares morales humanos. Se lavó la mano delante del pueblo y dijo: inocente soy yo. No sos inocente, Pilato, y hoy lo sabés. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Vedlo vosotros, dijo Pilato. Y respondiendo, esto es lo que Pilato quería escuchar para apaciguar su conciencia, ¿no? Respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta era una sentencia, un dicho, una frase, una expresión semántica que significa: nosotros nos hacemos cargo de esta muerte. Si hay algo mal en esta muerte, que caiga sobre nosotros. Entonces, le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cuadrilla, y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata, un tipo de tela carísimo que se utilizaba normalmente para personalidades aristocráticas, utilizaban este tipo de atuendos, ¿no? Y tejiendo una corona de espinas le pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y se arrodillaban, hincada la rodilla delante de él, ¿no? Lo burlaban de esta manera, le escarnecían, ¿no? Escenificaban todo, diciendo: salve, rey de los judíos. Le decían la cuadrilla de soldados romanos. Estos eran lo peor de todo, lo peor de todo. Y escupían en él, dice la escritura, y tomando la caña que le daban en la mano como cetro, le sacaban la caña y le pegaban con la caña en la cabeza, que tenía la corona de espinas. Le herían la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le quitaron el manto y, poniéndole sus vestiduras, le llevaron para crucificarle. No nos olvidemos que Jesús oró por los transgresores, nos dice la Escritura. Pidió en la cruz, incluso en instancias de la cruz, pidió al Padre que los perdonara, que no sabían lo que hacían. Todo esto lo digo porque creo que es adecuado mencionarlo acá, donde la mayoría de los creyentes, cuando leemos este relato, nos llenamos de ira, ¿no? Pero atención, que Cristo, el carácter de Cristo nos demuestra otro tipo de alternativa ante la ira, mostrándonos qué es lo que Cristo sintió por esta pobre gente, que es lo correcto, ¿no? No es otra cosa, no podíamos esperar de Cristo. Saliendo del pretorio hasta el lugar de la crucifixión, el Gólgota, el lugar de la calavera, saliendo toda la cuadrilla con Jesús y todo lo demás, dice que hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A dice que obligaron a cargar la cruz de Jesús. Jesús seguramente
no estaba en condiciones, después de los azotes que le habían dado, presumiblemente no estaba en condiciones físicas de llevar el pesado madero, y se lo encargaron a Simón de Cirene. Quienes indaguen un poquito más profundamente quién era Simón, verán la contingencia del acto, ¿no? Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Era una preparación bastante tóxica. Hasta incluso algunos expertos dicen que era un líquido bastante hasta venenoso, que tenía, entre otras virtudes, si quieren, tenía la propiedad, esta mezcla de hiel y vinagre, de actuar como una especie de líquido que podía adormecer ciertos sentidos para que el tormento de la cruz no fuera tan fuerte, ¿no? Podríamos decir que actuaba de esa manera. Pero fíjense qué detalle. Dice que Jesús, después de probarlo, apenas lo probó, no quiso beberlo. Podemos interpretar esto como que se negó a beber aquello que de alguna manera le podía aliviar el tormento que iba a sufrir en la cruz. No lo quiso. Cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras, los de la cuadrilla romana, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Esto está escrito en el Salmo 22. Otro pasaje paralelo nos dice que la túnica era de una sola costura, y para no romper la túnica echaron suertes a ver entre los soldados quién se la quedaba, ¿no? Una profecía hecha sobre las instancias de la crucifixión de Cristo en el Salmo 22. Y sentados allí, le guardaban allí. O sea, era una guardia y estaba allí para custodiar. La palabra guarda es custodia en griego, con K. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es tan importante que figura en el Evangelio de Mateo, en Marcos y en Lucas. Figura exactamente de la misma forma, con más o menos detalles. La causa era la causa judicial que lo había llevado a la cruz, a la ejecución, a la muerte. Había una causa judicial por la cual esa persona terminaba así. Lucas nos dice que esta causa estaba escrita en un letrero sobre su cabeza, en hebreo, en griego y en latín. En hebreo para que los judíos pudieran leerla, en griego para que los de habla griega, que era el idioma universal de la época, también pudieran leer la causa por la cual se había crucificado a este hombre, y en latín porque el latín era el lenguaje jurídico de las leyes, de las causas judiciales del Imperio Romano. Las causas judiciales se escribían en latín, por eso estaba escrito en latín. Esta causa estaba sobre su cabeza y decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Por supuesto estaba puesto en tono de burla, de ironía, pero qué ironía que casualmente, ¿no? Este era Jesús, el rey de los judíos, lo sabemos. Qué responsabilidad que haya una causa escrita en la que tanto el poder judío como el poder gentil de Roma
estaban ligados a la muerte del rey, no solamente de los judíos, sino del rey del universo. Esta causa, como leí al principio en la nota editorial, esta causa especialmente quedó pendiente. Y es por eso que nosotros vemos que después del arrebatamiento de la iglesia comienza un proceso a través del cual los judíos y los gentiles van a pasar por el juicio de la gran tribulación, con el propósito final de restaurar al pueblo judío y de salvar a los gentiles también en cierta proporción. Dios, en su ira, no se olvida de tener misericordia, lo dice la Escritura. Entonces, fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban se burlaban, le injuriaban, lo maldecían, le faltaban el respeto, los insultaban a Jesús, le injuriaban diciendo y meneando su cabeza, ¿no? Diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Bueno, Jesús técnicamente, siendo todopoderoso y teniendo a disposición de él todo el poder, podría haber hecho cualquier cosa, pero algo que repitió Jesús en instancia del huerto de Getsemaní, se lo dijo a Pedro cuando Pedro le cortó casi le corta la cabeza, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús dijo: ¿cómo se cumpliría entonces lo que está escrito de mí? Que es necesario que padezca. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los ancianos, tenían el show ahí adelante, se fueron desde adentro de la ciudad de Jerusalén, hicieron un viajecito hasta afuera de las murallas de la ciudad, salieron de la ciudad y fueron hasta el monte de la Calavera, hasta el Gólgota, para disfrutar, ¿no?, del espectáculo de ver a Jesús colgado. Estos decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. A ver, que nadie crea que este es un argumento válido. Jesús había hecho muchos milagros delante de esta gente y ellos nunca creyeron en él. Y este es también un engaño, es una lógica engañosa. Hay mucha gente que dice: yo a Dios no lo veo. Si Dios se me aparece y hace un milagro, yo creería en Dios. Pero ¿qué voy a creer en un Dios que no veo? Bueno, cuando en otras épocas Dios descendió del cielo, apareció a la gente e hizo milagros, eso no cambió en absoluto la incredulidad y la maldad inherente que hay en el ser humano. Esa no es una excusa. Esa es una excusa como la de Poncio Pilato, que lavándose las manos se creía que se iba a desentender de su responsabilidad de entregar a Jesucristo a la muerte. Eso es una tontería. Decían los fariseos: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Y los ladrones, incluso, que estaban crucificados con él, también le injuriaban. Aunque un pasaje paralelo nos dice que uno se arrepintió al final y recibió el perdón. Bueno, a ese Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque uno de estos dos le dijo: maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense hasta qué punto estaba en discusión el tema del reino, ¿no? El tema del reino acá, en este contexto judío, pesa absolutamente, es lo que más pesa, este argumento del reino, el rey rechazado. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El tema del reino todavía es algo que falta, ¿no?
falta. Y fíjense, para ir terminando, este pasaje que a mí siempre me ha sorprendido, porque es un pasaje que los creyentes parecen no haber leído. Yo hasta diría que los cristianos tienen olvidado o borrado este pasaje de la Escritura donde se cuentan las cosas más extraordinarias de aquel momento durante el cual Jesús está crucificado. Para ponernos en contexto, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, después de pasar por 3 juicios, los sacerdotes, Pilato y Herodes, cosa que aquí no se pone pero está en los pasajes paralelos, a las 9 de la mañana Jesús es entregado para ser crucificado. De hecho, lo levantan a las 9 de la mañana. La crucifixión, él dice en la Escritura que muere, entrega al Espíritu a las 3 de la tarde. Estoy haciendo la transferencia a nuestro horario, porque los horarios de ellos son distintos, pero están los horarios. En Mateo, Marcos y Lucas nos dice los detalles de esos horarios. Jesucristo pasa 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la cruz. Desde la hora sexta, dice este pasaje, que es el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, esas 3 horas, hubo tinieblas. Se oscureció el cielo sobre Jerusalén. Sobre toda la tierra, interprétese que es la localidad donde estaba ocurriendo este suceso. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está cargando con el pecado del mundo en ese momento. El Padre incluso lo ha dejado. Bueno, Jesucristo fue hecho maldición, dice Pablo, por nosotros. Fue hecho maldición por nosotros. Hasta incluso sintió que el Padre, necesariamente ante una ejecución de justicia impecable, el Padre lo había abandonado. Jesús cargaba con nuestro pecado. Y a algunos esto pasó a las 3 de la tarde, cuando Jesús ya estaba por entregar el Espíritu. Algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama a este, porque escuchaban esto de Elí, Elí. Entonces había algunas... se esperaba que algo raro pasaba, especialmente si desde el mediodía se había oscurecido. Imagínense a pleno mediodía que no haya luz solar. Eso no era normal. Algo se vislumbraba, algo raro iba a pasar. Y al instante, dice, cuando Jesús dijo estas palabras, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó, otra vez con el mismo líquido, ¿no? Vinagre, poniéndola en una caña, levantándola, les dio a beber, y los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle, ¿no? Un show. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. 3 de la tarde aproximadamente. Y he aquí, fíjense lo que pasó. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. En el templo de Jerusalén, dentro de sus atrios, estaba lo que se denomina el lugar santísimo, en el cual entraba el sumo sacerdote una vez por año, con muchísimo cuidado, que es donde supuestamente estaba la gloria de Dios, que ya para ese entonces no estaba más la gloria de Dios, hacía siglos que se había retirado del templo.
leyendo el Antiguo Testamento podemos ver esto, ¿no? Pero bueno, este era un lugar ultra sagrado, ¿no? El lugar más sagrado del interior del templo. Estaba separado por una cortina de un espesor que algunos dicen que podía llegar hasta 10 centímetros de ancho. Esa cortina estaba destinada a cubrir de alguna forma la gloria resplandeciente que había estado en otra época. Detrás de esa cortina, en el lugar santísimo, estaba la gloria de Dios. Y esta cortina espesa, increíblemente espesa, separaba, cubría, ¿no? Hacía de división entre el lugar santo, fuera de ese atrio, y el lugar santísimo, ese recinto tan delicado dentro del templo. Ese velo, esa cortina, se partió al medio, de arriba a abajo, en el momento en el cual Jesús expiró. Lo cual es muy sintomático. Las escrituras después nos van a hacer entender de que el camino al Padre se había abierto finalmente por el sacrificio del Hijo. Esto es lo que indica eso. Pero no solamente dice que se rasgó el velo del lugar santísimo en dos, sino que la tierra tembló, hubo un terremoto en el momento de la expiación de Cristo, y las rocas se partieron. No solo esto, dice que los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de creyentes, de los santos que habían dormido, se levantaron, cual si hubiera pasado otra vez lo que ocurrió en el huerto de la casa de Lázaro, cuando Jesús hizo girar la piedra de la tumba de Lázaro y salió Lázaro, vivo, después de 4 días que estaba ahí. Bueno, algo así ocurrió, pero no con uno, sino los sepulcros fueron abiertos y muchos, no sabemos cuánto, pero dicen muchos cuerpos de creyentes que habían estado muertos, se levantaron en el momento de la muerte de Cristo. No solo esto, salieron de los sepulcros y después de su resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es un fenómeno que nadie trató adecuadamente en las escrituras y que esto ni se menciona este fenómeno. Por eso digo, esto está olvidado dentro del cristianismo. Es un fenómeno que merece un estudio extenso. Bueno, Mateo habla de esto. El centurión, volviendo a la escena de la crucifixión, el centurión y los que estaban con él en la guardia, guardando a Jesús, visto el terremoto, en griego aparece la palabra seísmo, que es terremoto, no es nada simbólico, y las cosas que habían sido hechas, todo lo que pasó, temieron en gran manera. Un centurión y soldados romanos no son de temer a cualquier cosa, pero estos temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres estaban allí mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Y cayendo la tarde, muy interesante, entre las 3 de la tarde que Jesús entrega el Espíritu y las 6 de la tarde que comenzaba el día nuevo, en ese interín de 3 horas, es cuando vemos, según los pasajes paralelos, a José de Arimatea gestionando el cuerpo, pidiendo a la guardia romana, solicitando a Pilato que descolgaran
a Jesús, que ya había muerto, de la cruz para darle una sepultura rápida antes que comenzara el día. A las 6 de la tarde caía el día y ya se convertía en día de reposo. Entonces tenían apremio, tenían apuro los discípulos por obtener el cuerpo y darle una sepultura. Nos dice que cayendo la tarde vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que el cuerpo le fuese entregado. Los pasajes paralelos nos dicen que Pilato se asombró de que ya tan rápidamente hubiera muerto, porque a la verdad la muerte por crucifixión era una muerte por agonía que a veces tardaba días en llegar. Días tardaban en morir. Y se asombró Pilato de que ya tan rápidamente hubiera muerto. Hay más detalles en los pasajes paralelos en los cuales no voy a entrar. Mateo nos dice que tomando José el cuerpo, finalmente Pilato le concede el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que él había labrado en la roca, y hizo rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro y se fue. Y estaban allí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. El día siguiente, después del día de la preparación, acá hay una aclaración importante, se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, viviendo aún, dijo: después de 3 días resucitaré. Entonces los judíos le dicen a Pilato: manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia, una custodia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. Allí termina, amigos queridos, el relato del capítulo 27 de Mateo. Quiero leer un solo versículo final como conclusión de esto. En Mateo, los que tienen Biblia, si quieren acompañarme en la lectura, 23, los versículos 37 al 39, Jesús hace un lamento sobre Jerusalén, previendo todo lo que va a pasar. Y Jesús dice, como conclusión podríamos asumir estas frases, estas palabras proféticas que recaen sobre Jerusalén por el comportamiento que Jerusalén va a tener con él. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esto está entre signos de exclamación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste, dice Jesús, a oídos de Jerusalén? Y termina diciendo: he aquí, vuestra casa es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto está en Mateo 23, 37 al 39. Ese día en el cual Jesús regresará e Israel dirá: bendito por fin el que viene en el nombre del Señor,
Ese día todavía está lejos. Todavía falta el fin de la era de la iglesia con el rapto del cual no hay fecha. Faltan los 7 años que tiene por delante posteriormente al rapto el calendario. En esos 7 años, los últimos 3 años y medio, la gran tribulación sobre el mundo y sobre Israel. Y en ese proceso de gran tribulación es donde Israel será purificado y restaurado para finalmente, al final de la gran tribulación, ver descender a Cristo desde la gloria, desde el cielo, en su segunda venida a la tierra, con sus ángeles, con la iglesia, descendiendo. Y allí es donde Jesús predice: llegará el día en el que ustedes van a bendecir mi nombre cuando yo esté descendiendo desde el cielo. Para ese día todavía falta, amigos. Y tristemente, Israel cada vez da un paso más hacia su destrucción. Ya lo creo que hay que orar por la paz de Jerusalén, pero esa paz no llegará hasta que Israel no lleve hasta las últimas consecuencias su dureza, su insensatez. Y Cristo cumpla en ellos su voluntad y su renovación. Nos estaremos viendo el próximo video, en el cual vamos a analizar la resurrección de Cristo, su ascensión, la gran comisión, y vamos a hacer una conclusión de lo que Mateo estaría esperando con este escrito con respecto a sus destinatarios originales, que son los judíos que no habían recibido al Mesías. Hasta tanto nos veremos, amigos. Les mando un abrazo fuerte, sincero. Cuídense. Nos vemos.